todos. Cuando estábamos diseñando los ejes sobre los que versaría el Congreso, uno de los pivotes sobre los que tenía que necesariamente tratar el Congreso era el emprendimiento. Y entonces, después de pensar quién podíamos traer, que pudiera aportarnos ideas interesantes, se nos ocurrió, lógicamente, pensar en la gente de Valnalón. José Antonio Vega tiene un perfil curioso porque no tiene mucho que ver a primera vista con lo que sería un perfil de un especialista en emprendeduría. Es licenciado en Geografía e Historia, es especialista universitario en formación permanente y es maestro de primaria. Lleva más de 20 años trabajando en orientación y aparte es director de transferencia de Valnalón. Y él nos contará exactamente qué es esto de Valnalón para los que no lo conocéis. Muchas gracias. Bueno, pues se me oye, ¿no? Gracias Jesús, gracias Paco, gracias a todos los compañeros y compañeras que habéis y estáis activamente organizando el Congreso. Siento decirte, Paco, que sí sois profesionales de más. Siento decir que también sois gente muy emprendedora y que solo un equipo compacto de gente intraemprendedora, como el que algunas personas ya conocía o he tenido el gusto de compartir ayer, pues hacen posible que sea más que agradable participar en un foro como este, ¿no? Bueno, Jesús decía que yo tenía un perfil atípico. No sé si mi presentación intentará ser también un poco atípica. Adelanto que voy a hablar de institucionalidad un rato, pero luego voy a intentar pasar a la práctica y acciones y cuestiones que os puedan interesar a todos y a todas. Soy bastante despistado para los nombres. Lo digo porque sé que hay personas que nos conocemos, que nos hemos tropezado por el amplio marco de la territorialidad del Estado en el que vivimos, pero algunos nombres se me olvidan. Entonces, probablemente también os pediría, en algún determinado momento, algunas personas os lanzaré miradas, guiños y también interlocución, pero si alguna persona que está por aquí no he tenido el momento de saludarla y se siente identificado con alguna de las cosas que voy a comentar, por favor levantad la mano, poneros en pie y contad por mí lo que yo voy a decir, porque a veces no hay nada más osado que ponerse a hablar de tarea docente con docentes que han sido protagonistas de lo que sería el proyecto, ¿no? Bueno, Jesús decía que nosotros trabajamos en Valnalón, es un departamento del Gobierno del Principado de Asturias. Estamos a punto de cumplir nuestro 28 primer aniversario, o sea, estamos ahí todavía en esa etapa de que somos jóvenes, porque hasta los 30 años se supone que oficialmente lo somos, o sea que nos quedan 2 para pasar a ser un poco más adultos. Nosotros estratégicamente somos una empresa del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que a su vez forma parte de la Consejería de Economía y Empleo. Podéis, quizá algunos que no conozcáis nuestro proyecto, decir, ¿y esto qué tiene que ver con educación emprendedora? Bueno, pues esto tiene que ver mucho. Ahora os explicaré en alguna presentación cómo en nuestro caso el Gobierno ha diseñado una estrategia política que en este momento va por su tercer acuerdo de gobierno cuatrianual, que termina con lógica en el mes de junio de este año, y que va en esa línea que perfila que todas las acciones de educación emprendedora, desde educación infantil hasta la universidad, son gestionadas por nosotros y por otros compañeros de gobierno, que es el CEI, que ellos están trabajando específicamente con universidad. Nosotros estamos trabajando, digamos que somos el Departamento de Educación Emprendedora de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, pero estructuralmente estamos en Economía y Empleo, y algo que os puede sonar, que es importante y adelanto, para relajo de educación, toda la dotación presupuestaria del proyecto corresponde a Economía y Empleo, y así permitimos que en educación puedan hacer frente a otro tipo de gastos, entre otros casos corrientes de pagaros los salarios a los compañeros y compañeras que trabajan allí, ¿no? Bueno, nosotros somos fruto, ya adelanto que notaréis unos cuantos guiños cinematográficos. Soy un apasionado del cine, alguna persona que está aquí lo sabe. Entonces, bueno, pues
jugando a ese concepto de flashback, de volver atrás, voy a hablaros de lo que estamos haciendo. Pero como Jesús decía que tenía un perfil atípico, soy licenciado en historias, no os voy a contar, no voy a empezar hablándoos de los celtas, de Julio César y de Asturias y de las guerras asturcántabras, pero sí intentar explicaros que nosotros somos fruto de las transformaciones salvajes que ha vivido nuestro territorio en los últimos 50 años. Asturias, durante todo el siglo XX, estuvo al frente de la industrialización del país, y nosotros estamos ocupando el espacio señero que hay ahí, ¿no? A mediados del siglo XIX, un emprendedor riojano que se llamaba Pedro Duro, con un planteamiento muy cercano a lo que vemos en el siglo XXI, una persona muy rica, muy influyente, con contactos con la Casa Real de aquel momento, con la reina Isabel II, quiere invertir y alguien le dice que el futuro está en el acero. Entonces este hombre empieza a buscar localizaciones para producir acero. En aquel momento, pues para producir una tonelada de acero se necesitaban 10 toneladas de carbón, una de hierro, agua y un ferrocarril. Las condiciones se daban al 100% en nuestro territorio porque este emprendedor estuvo dubitativo y estuvo a punto de montar la acería en una ciudad justo al otro extremo donde nosotros estamos, que entiendo o intuyo como historiador que habría cambiado la historia del territorio pero también del país, porque estuvo a punto de montar la acería en Marbella, en Málaga. Supongo que la historia, como comprobaréis, tiene estos azares que plantean. ¿Hay alguien de Marbella por ahí? No, levantan mano. Ah, no, por ahí. Bueno, claro, este hombre se dio cuenta de varias cosas, de que en Asturias teníamos agua, de que en Asturias teníamos carbón porque ya se estaba extrayendo y tenemos oficialmente, según los libros de historia, la tercera línea de ferrocarril más antigua del país. No voy a preguntar que alguien me diga, doy por hecho que todos recordáis que la primera fue Barcelona-Mataró y la segunda, que nosotros decimos que no está muy bien ubicada porque la línea Madrid-Aranjuez sí técnicamente es la segunda, pero era para personal VIP porque era para uso exclusivo de la familia real de traslado entre palacios. Entonces nosotros decimos que tenemos la segunda línea de ferrocarril cívica más antigua del país. Bueno, eso nos plantea muy bien, nos plantea estar durante todo el siglo XX funcionando muy bien. Los dos mejores momentos de nuestra región, pero básicamente del territorio donde está ubicado Monlalón, que es el municipio de Langreo, coincidieron no anecdóticamente con las dos guerras mundiales. En aquel momento España era un país no alineado, pero el acero no sé si lunes, miércoles y viernes iba a países del eje y martes, jueves y sábado a los otros, pero en ese sentido funcionó así. Llega un golpe de Estado, una dictadura, un planteamiento distinto y eso hace que en los 50-60 nosotros seamos receptores de migración. Es decir, durante los años 50 y 60 muchísima gente, sobre todo de Andalucía, de Extremadura y de Castilla y León, se trasladaron y se ubicaron en nuestro territorio. Bueno, esa sería la historia bonita, ese sería el planteamiento de ahí estamos, liderando, jugando la Champions en términos industriales, perfectamente equilibrados, hasta que de repente aparece una crisis mundial en los 70 que nuestro país no soluciona porque está preocupado en solucionar una transición política y nos encontramos que España entra en el 85 en la Unión Europea y se plantea con lógica beneficios para la inmensa mayoría de los territorios y comunidades, porque de repente la naranja valenciana se posiciona en Europa de tú a tú. De repente el plátano de Canarias, simplemente pensando en frutas, ¿no? De repente la manzana asturiana no se posiciona en Europa y además Europa plantea hacer recortes en 5 sectores básicos, que son la minería, la acería, la ganadería, la pesca y la agricultura. Justo los 5 sectores que sustentaban la economía de nuestra región. Con lo que socialmente, digo para que entendáis también, nos encontramos con que no solo estábamos jugando la Champions, sino que hay una penalización de la UEFA y nos plantea entonces que tenemos que dejar de estar en Champions y que bajamos a jugar a la Liga Nacional y además en puestos de descenso, ¿no? Bueno, ahí es donde nosotros nacemos como proyecto, en el año 87, con un objetivo inicial utópico que se llamaba una vía al futuro. Bien, perfecto, porque 28 años después seguimos hablando de futuro y planteando. Tenéis ahí 3 imágenes que reflejan un poco la realidad del espacio que estamos en el año 60, pleno rendimiento la acería, en el año 67 desmantelada. Y esto sería una fotografía del año 2015. Somos una ciudad tecnológica en la que el mundo de la educación y el mundo de la empresa y el trabajo no solo están interrelacionados, sino que tomamos el café juntos todos los días.
Veis en azul lo que está relacionado directamente con educación. El Centro de Profesorados y Recursos de la comarca está ubicado físicamente en la ciudad tecnológica. Yo creo que somos el único espacio donde un centro de profesorado está en un espacio industrial. Tenemos 3 centros integrados de formación profesional: el de mantenimiento y servicios a la producción, el de comunicación, imagen y sonido, y el que está vinculado a hostelería y restauración, ¿no? Pero veis que en tono naranja tenemos también empresa, y que tenemos incubadora de empresas, semilleros, centros de empresas, servicios avanzados de tecnología, que luego ya os adelanto que tienen mucho que ver con el desarrollo y el trabajo de compañeros de FOL. Con lo que esta es un poco la realidad que tenemos. Como veis, hemos cambiado mucho en estos años. Hemos pasado de ser un espacio para una única empresa, y pública además, que era en aquel momento, a más de 60 empresas que dan trabajo a unas 1.400 personas, y los centros de formación integrada hay unos 700, 800 estudiantes, con lo que cada día hay unas 2.200, 2.300 personas trabajando en Badalona. Alguna persona que está aquí pasa por ahí de vez en cuando y os podría comentar los atascos que supone aparcar en este espacio, que en el año 87 estaba vacío, ¿no? Bueno, como os decía, nosotros somos proyecto de gobierno, y el gobierno de nuestra región desde hace 12 años firma cuatrianualmente un acuerdo con la Federación de Empresarios y con los representantes de los trabajadores, con los 2 sindicatos mayoritarios, que son UGT y Comisiones. Fruto de ese acuerdo está el Programa Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora, que en este momento es el año 2013-2015, que se plantea 3 objetivos: incidir en el talento y la cultura emprendedora, apoyar y consolidar iniciativas emprendedoras, pero también sociales. Digo sociales porque ya empiezo a adelantar un poco que el trabajo que nosotros hacemos y el planteamiento que tiene el gobierno es entender la actitud emprendedora vinculada al emprendimiento económico, al emprendimiento social y al intraemprendimiento dentro de administraciones públicas y también de empresas privadas, ¿no? Y un poco el objetivo, como os decía, que hasta los años 70 jugábamos la Champions, pues nuestro nuevo objetivo es jugar esa Champions de territorio emprendedor europeo y de estar liderando proyectos, que es un poco lo que os voy a hablar y comentar, ¿no? Como supongo que os ocurrirá con vuestros alumnos, focalizáis muy bien lo que queréis que tengan claro al final de la intervención, por si alguien os pregunta, ¿no? O os hace un resumen. Esto sería un poco el resumen. Nosotros planteamos una cadena de formación para emprender que empieza en educación infantil, literalmente empieza en educación infantil, y luego os pondré algún ejemplo, y termina la promoción de infraestructuras. Es decir, que podemos, y de hecho estamos acompañando a personas a veces a lo largo de 30 años, terminamos siendo familia y nos terminan invitando a las bodas y a los divorcios en algunos casos, porque somos ya prácticamente de familia. Luego os iré explicando algunos de los programas y proyectos. Somos una ciudad tecnológica, muy tecnológica, pero nos gusta utilizar un lenguaje agrícola, ¿no? Entonces veis cómo tenemos muy claro que un poco el objetivo habitual de las administraciones públicas es centrarse solo en el final, recoger, hay que montar empresas, vivimos en crisis, el autoempleo es el futuro, la posibilidad, bla, bla, perfecto. Pero si no hemos sembrado muchos años atrás, pues eso queda en un discurso hueco y vacío, y evidentemente los resultados no salen adelante ni se consiguen, ¿no? Entonces, bueno, pues la semilla está en infantil, la siembra os corresponde a vosotros todavía en FP trabajar. Los cuidados y la recogida ya corresponden a las incubadoras, a los centros de empresa, a todas esas iniciativas públicas que por suerte están en todos los territorios del país, con más o menos intensidad, pero en todos los territorios. Y en el medio el abono, que luego os hablaré, la red emprendedora, esa especie de pegamento que aglutina el mundo de la educación y el mundo de trabajo, y en el que están, y luego os pondré unos cuantos ejemplos de lo que estamos haciendo en Asturias, el mundo empresarial, el mundo de las empresas y el mundo de la educación en un tú a tú, de manera horizontal y sin posicionar ni cuestionar nada de antemano, ¿no? Entonces esas son nuestras 3 áreas de trabajo. Cuando nacimos en el año 87, el único objetivo que aparecía en los estatutos de nuestro departamento de gobierno era centrarnos en la promoción económica y en tener un territorio y un desarrollo local y regional más vital. Eso fue en el año 87. En el año 93 nos dimos cuenta que eso estaba muy bien, que podíamos crear infraestructuras, que podíamos tener subvenciones y apoyo, pero si no estaba la pieza más importante, que era el factor humano, las personas que en un momento determinado se planteaban o se siguen planteando que el autoempleo puede ser una opción válida,
pues no íbamos a ningún sitio. Y fue cuando en el año 93 empezamos a trabajar en educación. Os adelanto que nos equivocamos y ahora os explicaré por qué. Con lo que empezamos a trabajar. Y desde hace unos 4 o 5 años hemos incorporado la red emprendedora porque nos dábamos cuenta que podíamos correr el riesgo de trabajar con 2 proyectos, 2 realidades distintas que no se enfrentaban en el buen sentido de la palabra, que no se encontraban, sería la palabra, y que de repente a veces se lanzaba reproches, ¿no? Supongo que en vuestros territorios leeréis habitualmente empresa, que desde el mundo de la empresa, educación no está formando, capacitando, pero también se lee que educación reprocha a las empresas que no entienden lo que hace y tal. Bueno, pues eso básicamente funciona sentándose, hablando, planteando proyectos comunes y sacándolos adelante, ¿no? Lo que ha ocurrido en estos 20 años, que acelero, es que de esa acción local hemos pasado a una acción global. Es decir, ese concepto, bueno, suena casi como a medicina, el concepto local, pero es esa cuestión planteada que desde lo local puedes terminar haciendo acciones que son locales y además a través de esa interrelación mejorando tu propio trabajo y tu día a día, ¿no? Bueno, pues en estos años, generalmente a través de firmas de acuerdos entre gobiernos en algunos casos autonómicos, como fue el caso en su momento de Extremadura, de Andalucía, de Navarra, de Euskadi, de Baleares, por poneros un ejemplo, o bien ya en aspectos más pequeñitos y en otro tipo de estructuras como diputaciones. Se me ocurre pensar en la Diputación de Barcelona, que están desarrollando con 6.000 estudiantes de primaria este año un proyecto, la Diputación de Pontevedra, no sé si hay por aquí gente de Galicia. Bueno, en ese sentido hemos colaborado y trabajado con otros territorios y hemos trabajado también con bastante intensidad en otros países. Evidentemente, luego os hablaré de algunos proyectos europeos que estamos liderando y algunas instituciones europeas en las que estamos participando como asesores, pero estamos trabajando con bastante intensidad en América Latina. Desde hace unos años, primero de la mano de la Organización de Estados Iberoamericanos y después de AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que plantea proyectos. Bueno, dicho esto, yo solo soy una de las 24 personas que trabajan en el equipo. Soy uno de los que viajo bastante, pero lo que siempre me gusta plantear es que somos un equipo de 24 personas, de compañeros y compañeras, un equipo multidisciplinar. Y cuando digo multidisciplinar, es que en el equipo hay gente de derecho, hay gente de economía, de relaciones laborales, de filología, de ciencias de la información. Yo vengo del mundo de la geografía y la historia, hay gente de psicología, de pedagogía, de magisterio y tenemos un biólogo como Ana Obregón, número 1 de su promoción, pero que nunca ejerció y probablemente es una de las personas del país que más conoce la realidad europea. Alguno igual a lo mejor creo que sí veo cara por ahí, que estáis ubicando a Iván Diego, mi compañero, que nos solemos ver en la T4 porque él vive habitualmente en Bruselas. Digo también esto para que no soy el único atípico en el proyecto Jesús, un poco ahí realidades, ¿no? Bueno, esto es un poco el hall del espacio que trabajamos, de un edificio de 3 plantas y bueno, intentamos ya desde que el primer momento que la gente entra, que se plantee que usamos esa metodología GT de grupo de trabajo, de que entendemos que todos trabajamos en la misma línea. Los GTs pueden pasar por la noche, que supongo que alguna lo habréis hecho, trabajar GT anoche en torno a gin tonics y estas cosas. Entonces, en ese contexto nos planteamos siempre que las cosas salen adelante en equipo, ¿no? Y que el Quijote está bien y ser quijotescos, pero para eso ya Cervantes hace unas cuantas centurias escribió sobre ello. Hay una cosa que siempre me gusta plantear, cuando nos invitan, como decía Jesús, que plantearon y nos invitaron, dijimos, pero ¿de qué somos expertos nosotros? Bueno, pues no sé si conocéis a Niels Bohr, no sé si os sonará el nombre, si no suena, ha tenido un itinerario muy planteado, lo que podrían ser vuestros estudiantes, fue becado por la cervecera Carlsberg para hacer un estudio de investigación, un formato también de que las cerveceras nórdicas tienen una forma de financiar su responsabilidad social bastante lejana a las nuestras, pero que está muy bien, pero estoy hablando del año 1929, no del 2015, ¿no? Bueno, Niels Bohr es uno de los padres de la energía atómica, que evidentemente quedó muy desencantado con los usos que se hicieron en el año 45 en torno a ella, ¿no? Pero yo leyendo cosas sobre él
me quedé con esta frase, ¿no? Decir, sí, soy experto porque me he equivocado todas las veces posibles en un campo determinado. Entonces, nosotros llevamos 20 años equivocándonos en lo que estamos haciendo en educación emprendedora. Entonces, perdonad que personalice, Jesús, Paco, si nos habéis invitado porque la llevamos pifiando 20 años, pues bienvenidos, ¿no? Bueno, también yo os lanzo dudas con respecto a la intervención de ayer de Jorge Arévalo. Quizá también pueda haber otra historia, que yo soy funcionario como Jorge Arévalo, pero que podamos ser funcionarios del Ministerio del Tiempo Emprendedor. Y a lo mejor es que simplemente venimos del futuro a contaros lo que está pasando hoy y es así de fácil dar una charla o una presentación. Bueno, os digo que nos equivocamos. En el año 93 empezamos a trabajar con lo que Sara Sarawasky, no sé si controláis, a esta experta en emprendimiento norteamericano de origen indio, que plantea que hay dos formas de trabajar. Una es la causalidad y otra es la efectuación. Y ella lo explica muy bien con un formato muy de cocina, de formato que planteamos. Es decir, nosotros en el año 93 nos planteamos que la iniciativa emprendedora era un recetario de cocina emprendedor en el que únicamente teníamos que ayudar y animar a la gente a crear empresa, y lo trabajamos con libros y materiales, y había que empezar por el capítulo 1, que era PAPA, y el capítulo 4 eran las formas jurídicas, y el capítulo 5 era financiación y estas cosas. Eso está bien, y eso es necesario e imprescindible para alguien que quiera montar una empresa y ponerla en marcha, porque es el decálogo que tienes que hacer para desarrollarlo. Pero nos dimos cuenta que eso no estaba tan bien para trabajar con estudiantes, básicamente porque, bueno, se me había olvidado, Jesús, comentar que yo he sido profe de FOL entre el 96 y el año 2000. Se me había olvidado ese pequeño detalle. No sé cómo, bueno, sí sé, pero yo entre el año 96 y 2000 me irritaba cuando tenía que trabajar con mis alumnos y alumnas y hablar de la cooperativa como fórmula jurídica, sabiendo que ese mismo año ya no se necesitaban 5 socios, sino que valían 3. Entonces, la cuestión es, ¿de qué sirve trabajar una normativa y una legislación que probablemente cuando los estudiantes vayan a poner en marcha la empresa no exista, no funcione, o haya una que la mejore, ¿no? O sea que entonces dejamos ese recetario de cocina y empezamos a cambiar, pero no teníamos muy claro qué plantear. En el año 2003 nuestro gobierno nos pidió que uno de los proyectos que llevábamos pilotando 4 años atrás, con alumnos de cuarto de eso, con alumnos de transición a la vida adulta y activa, estaban trabajando de manera muy aburrida, y nosotros nos planteamos que se podía trabajar transición de una manera no solo no aburrida, sino dinámica y real, y vinculada al mundo real. Por eso pusimos en marcha un proyecto de mini empresas que se llamaba y se sigue llamando Empresa Joven Europea, que en el año 2003 pasó a ser optativa de iniciativa emprendedora para los estudiantes de cuarto de la ESO en Asturias. La asignatura sigue funcionando con lógica, tiene que cambiar de nombre el próximo año para pasar a llamarse Iniciativa Emprendedora, vinculada a la LOMCE y vinculada a 2016-2017, porque cuarto no entra en la reforma 2015-2016. Perfecto, ahí seguimos, pero en el año 2015 entendemos que eso es una herramienta, pero hay que plantearse ir más allá. Y lo que estamos planteando ahora mismo, en el mes de abril del 2015, es que lo importante es desarrollar actitudes y habilidades. Y esas actitudes y habilidades, volviendo al símil que Sarawasky plantea en torno a la cocina, es, sí, puedo tener una receta, pero me estás planteando que necesito 25 gramos de cardamomo y en mi nevera no hay cardamomo. Entonces, planteémonos hacer un plato con lo que tengamos en la nevera, con los estudiantes que tengamos en la nevera. No sé si el plátano o la naranja, volviendo a la fruta, tiene un recorrido anual y estándar, pero en nuestro caso la manzana tiene bianualidad. Hay un año de excelente cosecha y un año siguiente, por lógica, de nefasta cosecha. Entonces, los que trabajamos en educación en Asturias a veces usamos ese símil de qué tal va la cosecha de este año, y entonces, bueno, pues vas viendo un poco. Pero lo importante es que veas lo que hay en la nevera y conforme a ello te plantees una actuación u otra, ¿no? Claro, podéis decir, ¿qué habéis hecho en estos 20 años? ¿Cuál es ese ecosistema emprendedor que habéis planteado para comentar hoy, ¿no? Si tuviésemos toda la mañana y planteásemos esto en el taller, hay algún compañero o compañera que el año pasado en Santander, en un curso del Ministerio de la Menez Pelayo, dedicamos parte de una mañana, ¿recuerdas?, a ponerle nombres y estas cosas. Bueno, voy a ganar tiempo.
pero esos 4 círculos no están puestos ahí al azar, tampoco está puesto al azar que veis que hay una interrelación y que se plantea en colores, porque un ecosistema emprendedor con lógica solo funciona de esta manera. Con un gobierno estatal o un gobierno autonómico que legisla, que plantea estrategias y que financia los proyectos, con un centro educativo que se convierte en centro dinamizador, en centro de desarrollo. Nosotros nos gusta hablar que los centros son centros de desarrollo local educativo, y en ese sentido trabajáis con visión, metodología, recursos, evidentemente evaluáis y buscáis oportunidades, y lo estáis haciendo en algunos casos fantásticamente, visionando que Erasmus Plus puede ser una herramienta europea que facilite trabajo, contacto, intercambio de experiencias y a veces financiación para proyectos de vuestros centros. Y la comunidad, y pongo un asterisco, en el que estaría todos los que no están en esos 2 círculos, las empresas, los medios de comunicación, las ONGs, las familias, pues tienen con lógica que aportar modelos de referencia vinculados a la ética social y empresarial, no vinculados a esos modelos de éxito que se nos plantearon a principios de la década pasada y que con lógica no solo no han sido referentes, sino que están imputados y en algunos casos en prisión. Por tanto, tendremos que plantearnos qué modelos y qué referentes utilizamos. Pero como decía ayer Jorge Arévalo, por suerte hay muchísimos más de un 80% de gente que en su trabajo diario y en su autoempleo aplica la ética empresarial y utiliza además la responsabilidad social para sacar adelante proyectos, ¿no? Y en el medio, nosotros ahí estamos como pegamento, como esa organización intermediaria que en nuestro caso es pública y en otros casos es público-privada. Se plantea un poco esa línea de trabajar como estrategia de gobierno, trabajar con centros educativos y trabajar un poco con la comunidad. Eso es lo que nosotros, ya os comento, estamos haciendo. Y eso es lo que plantea Europa. Si no conocéis este documento, os recomendaría que le echéis un vistazo. Doy por hecho que manejáis un excelente inglés porque todavía no está editado en castellano. El Grupo de Educación Emprendedora de la Unión Europea, en el que nosotros estamos participando como asesores, plantea en noviembre, bueno, pues una especie de radiografía, como ese venimos del futuro, a contaros un poco lo que os va a pasar en estos próximos años. Básicamente plantea 3 cosas que os lanzo como reflexión. Hay que cohesionar y mapear claramente el ecosistema emprendedor en el que estamos, y el centro, sea integrado, sea un centro FP normal, forma parte de un ecosistema y no es protagonista único para lo bueno y para lo malo. Eso es uno de los retos importantes que plantea. Plantea una incidencia masiva, en la formación inicial y continua del profesorado. Se plantea además, en otros países se está haciendo. Aquí conozco solamente 2 ejemplos de alguna asignatura que se está trabajando en ciencias de la educación, pero va un poco en la línea de que se supone que los prescriptores de educación tienen que tener formación y capacitación en este campo, ¿no? Y luego, 2 cosas vitales en las que estamos fallando muchos países y el nuestro básicamente, que es un poco en evaluación de los proyectos y del trabajo que hacemos. Evaluación importante y estratégica para plantear eso, y también cómo son los resultados de aprendizaje de los proyectos que estamos desarrollando, ¿no? Si recordáis ayer, Jorge Arévalo decía que hay que apuntar a lo más alto porque lo peor que puede ocurrir es que apuntes bajo y aciertes, ¿no? Entonces, os digo esto porque hace unos años, en alguna reunión en Bruselas, yo escuché cómo nuestro país decía que sí estábamos trabajando muy bien iniciativa emprendedora porque teníamos una asignatura que se llamaba Administración, Gestión y Comercialización de una pequeña y mediana empresa, que cuando terminabas de decir el nombre ya estabas evaluando el primer trimestre. Pero claro, perfecto, ¿no? Sí, pero eso es una asignatura de gestión, no es una asignatura de iniciativa emprendedora, porque nosotros, antes de que apareciese finalmente EIE, decíamos que a esa asignatura le faltaba una C. Y la asignatura debería ser, que más da, llegar al 8 de diciembre que al 15, creación, administración y gestión de una pequeña y mediana empresa. Es un poco, os estoy resumiendo mucho, pero es lo que está focalizando ahora mismo Europa y planteando esa realidad. Si alguna tenéis interés, hay otro documento interesante del 2013 y hay otro documento muy interesante del 2011, vinculado a líneas, estrategias y planteamiento, ¿no? Bueno, tengo esa sensación, eso como que vengo del futuro, como este anuncio recordaréis
de detergente, algo así, que dice, vengo de futuro a deciros, y dices, o sea, vienes de futuro a decirnos que tenemos que seguir lavando. Pues sí, y este informe lo que viene también del futuro es a deciros que Jorge decía ayer, y confirmo que en el 2025 los coches van a conducir por nosotros, pero tengo que daros una mala noticia, es que en el 2025 vais a seguir dando clases. Entonces, ante eso, porque incluso a quien piense que por edad, recordar que va subiendo la edad de jubilación, con lo que es más que probable que dentro de una década todos los que estamos aquí estemos en nuestro trabajo, ¿no? Mirad, lo que plantea este informe muy resumido, y no lo voy a plantear todo, pero es para que entendáis cómo el trabajo que hacéis en las aulas, vinculado a trabajar competencias básicas en educación e información y las capacidades y tecnologías para gestionar una empresa, saltamos todo hacia arriba y eso termina cayendo sobre vuestra responsabilidad y de los centros en los que estáis, pero solo una parte, porque estáis en un ecosistema emprendedor, termina planteándose que hay una mejora social y que hay un aumento de la tasa de creación de empresas. O sea, también el informe este de noviembre lo que plantea con datos estadísticos es que los estudiantes de educación secundaria o superior, como plantean ellos, FP para entendernos aquí, que participan en acciones específicas y reales vinculadas a la puesta en marcha de proyectos, tienen una empleabilidad bastante mayor que los que no la hacen y una ratio de creación de empresas infinitamente mayor que los que no hacen este tipo de proyectos y este tipo de experiencias, ¿no? Bueno, ¿cómo se consigue todo eso? Pues desarrollando esa interrelación entre departamentos de gobierno. Yo ya os adelanté en la presentación que nosotros trabajamos conjuntamente educación y economía y empleo trabajando en esta línea y además con un programa de gobierno y con una línea estratégica de gobierno que lo plantea. Desarrollando centros de apoyo, nosotros somos el centro de apoyo de nuestra comunidad autónoma, con nuestra financiación anual, con nuestros recursos, con las 24 personas que estamos dedicadas a trabajar en el proyecto y, con lógica, integrando la educación emprendedora en los planes de estudio. Nosotros ya lo hicimos en el 2003, participamos, y después os comentaré algunos datos, en el diseño de empresa e iniciativa emprendedora al currículum asturiano, con ese porcentaje de adaptación que nuestra comunidad planteaba y trabajaba. Bueno, evidentemente, si estuviese dirigiendo un poco mi presentación al ecosistema genérico, pues estaría hablando también en un formato para familias, en un formato para desarrollo. Pero como entiendo que masivamente todas las personas que estáis aquí sois del gremio, pues voy a centrarme un poco más en lo que estamos haciendo en formación del profesorado. Bueno, estamos elaborando programas de formación inicial, programas de formación continua vinculadas a módulos, asignaturas, a proyectos anuales que estamos desarrollando, pero preguntaréis, ¿qué son programas de formación inicial? Pues programas de formación inicial pueden ser cursos como los que hacemos, que llevan por título, pues no sé, el profesorado como agente de desarrollo. Y desde hace bastantes años, pues a través de la red de centros de profesorado de recursos, invitamos a compañeros y compañeras de educación que durante 30 horas hagan un curso en el que conozcan los recursos públicos. Y entonces el curso es tan poco teórico que nos pasamos 3 horas de una tarde en el Instituto de Desarrollo Económico. Nos pasamos una tarde entera en la red asturiana de desarrollo rural. Es decir, lo que nos parece tan sencillo. Yo suelo ser director de esos cursos y la verdad es que es realmente cómodo porque solamente es llamar a otros compañeros de departamento y plantearnos que durante 10 sesiones conocemos o conocéis la realidad socioeconómica y las líneas de apoyo que pueda haber. Porque sois agentes de desarrollo, sí que lo sois. Entonces lo lógico es que conozcáis, pero que no tengáis que plantear, que lo veremos más adelante en otras cosas, que no tengáis que dedicar mucho más tiempo extra del que os corresponda. Es decir, cuando alguien está en la iniciativa privada y en empresas privadas realmente potentes, todas esas actualizaciones científico-didácticas se hacen en el horario de trabajo. Alguien puede decirnos de la iniciativa privada, ya, pero no tenemos seniors. Bueno, vale. Pero eso es otra historia. Lo importante sería empezar a plantearse que muchas cuestiones de actualización deberíamos hacerla en horario escolar. No sé la realidad de todo el territorio, pero para que entendáis también, nosotros en nuestra región tenemos un instituto de formación para toda la administración y entonces en general el resto de compañeros de otras consejerías liberan horas para poder hacer acción formativa, pero quienes estéis en educación no. Entonces es una nueva reivindicación de decir, si somos funcionarios de la administración, somos igual que el resto y no pasa nada porque faltemos 2 mañanas durante un mes. Vale, ¿no? ¿Me entendéis un poco? Bueno, no me atrevo a deciros qué va a ocurrir en el 2025, lo sé, pero me lo callo, ¿no? Bueno, en ese sentido,
yo sí quiero empezar a lanzaros cuestiones en las que espero me digáis que no solo estáis de acuerdo, sino que lideráis un poco ese planteamiento. Sois compañeros de aprendizaje de vuestros estudiantes, tenéis que planteároslo así. Tenéis que plantearos que si queremos trabajar en red con nuestro territorio, tenemos que trabajar en red en el aula. Tenemos que trabajar con nuestros estudiantes, intentar dinamitar una cosa que se llama tarima, intentar dinamitar una cosa que se llama mesas y pupitres y descubrir con lógica, sin necesidad de que nadie se escandaliza, que a partir de abril podemos dar clase en el patio, en la calle o en el parque que está en la esquina del cole. Porque además no es ninguna utopía. Yo que he estudiado historia, hace 2000 y pico años lo hacían los griegos. ¿Vale? Entonces, reivindiquemos un poco y tiremos muros, utilicemos esa metodología. Estoy escribiendo un texto que me han pedido en la Universidad Andina en Latinoamérica y estoy vinculando todo lo que llamo APV, ¿no? Que es abrir puertas y ventanas, que es lo que tenemos que hacer y plantear un poco en el día a día, ¿no? Bueno, sois pieza clave y es vital que vuestros estudiantes lo entiendan, pero no solo vuestros estudiantes, sino las familias, el entorno, que sois pieza clave en el contacto con el alumno en el mundo exterior. Bueno, entre otras cosas porque algunas sois los tutores de FCTs. Por tanto, ya digo solo este ejemplo, ¿no? Pero de las cosas que hagáis con ellos y planteéis, vais a ser una especie de... vais a ser quienes tengáis ese pasaporte, ese visado de territorio Schengen, para que vuestros alumnos se puedan mover, se puedan adaptar. Y eso os corresponde a vosotros y a vosotras, no lo va a hacer ninguna otra entidad, ¿no? Y a mí me gusta decir que sois diseñadores, gráficos, estilistas, pero que sois diseñadores de experiencias educativas y tenéis que plantearos, y estáis haciéndolo constantemente, pero quizá no hay esa repercusión social. Yo ayer escuchaba, llevo aquí desde ayer al principio del Congreso, muy observador sin hablar, pero sí escuchaba como alguien decía que en su centro, que tiene 2 edificios, no sé si estará por aquí, no le importa que lo diga, pero decía que como que el edificio donde estaba FP le llamaban Marinador porque era ciudad de vacaciones, ¿no? Claro, si entendemos incluso que el peor enemigo está dentro de la casa, pues mal nos va, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante, y es para mí una de las competencias básicas, la empatía. O sea, ser capaz de ponerse en el papel de otra persona, ser capaz de entender por qué lo están haciendo así, ser capaz de entender que nuestros alumnos quieren ser analfabetos funcionales, porque además toda la presión social viene hacia ahí, porque hace 30 años había un orgullo de tener cultura y ahora mismo los incultos están orgullosos de serlo, fomentan, están constantemente en nuestras televisiones y son el referente para nuestros estudiantes. Por tanto, quizá hay que empezar a explicarles que igual el mundo gira en otra posibilidad y que, claro, los referentes que ellos tienen de Canis y Chonis están muy bien, pero en Gran Hermano solo entran 15 cada año. Entonces es peor que aprobar una oposición de notario. Es una forma también que lo puedan entender, ¿no? Claro. Yo creo que eso es importante. Y luego hay una cosa de modelar, de cerámica humana, que a mí me gusta decir, de modelado, es decir, sacáis lo mejor de cada alumno y cada alumna, a veces también lo peor, pero en principio de repente hacéis ver a vuestros alumnos y alumnas que tienen capacidades y habilidades que no necesariamente están vinculadas a la inteligencia memorística, pero de repente sí que tienen otro tipo de inteligencias y a veces necesitan que alguien lo diga públicamente y que alguien incluso lo transfiera a su entorno más cercano, que es la familia. Pues estaréis habituados, me imagino, a descubrir que a veces la gente con más iniciativa y autonomía en vuestras aulas no son los mejores expedientes académicos. Pero si lo ceñimos única y exclusivamente a un expediente académico que lo vincula todo a un cuestionario de 350 preguntas, pues se nos escapan muchas cosas, ¿no? Mantras que os planteo para que volváis a casa, a vuestro centro, al aula, para que le contéis a vuestra pareja, quien tenga suerte de tener pareja o tenga contratos basura de afectivos, que sois desafiadores, que ayudáis, que compartís y sobre todo que planteáis acciones centradas en el centro. Nadie mejor que vosotros y vosotras para conocer vuestra realidad, nadie mejor que diseñéis todas esas acciones, ¿no?
Así que sois, además de profes, yo os diría que pongáis en vuestra cuenta de Twitter o en vuestra tarjeta en papel, que casi nadie usa ya, que sois animadores, pero que básicamente sois agentes de ideas. Y eso es algo vital para entender y que socialmente necesitamos reivindicar. Es decir, no somos transmisores de contenidos, porque si somos transmisores de contenidos, el año pasado en Londres me reí muchísimo cuando vi una camiseta que llevaban una gente que sería de un college y la camiseta ponía Thanks Wikipedia, ¿no? Entonces, claro, ya está Wikipedia, los contenidos están ahí. Bueno, lleva un mes pidiéndonos 2 euros a cada uno para actualizar información, pero entendéis, no somos transmisores de contenidos, somos agentes de ideas, es decir, somos cocineros que con ingredientes terminamos sacando adelante un plato, presentando al mercado de trabajo ese plato que se llama Marina, Jesús, Aurelio, lo que sea, pero somos agentes de ideas y eso es algo vital a tenerlo. Ayer en la tarde yo escuchaba, porque yo creo, alguien, no sé si está por aquí, que ayer presentó Experiencia Hermoso, que habló de Euromobile y tal, que él decía que se sentía a veces un poco Tarzán. Yo digo, Tarzán y Jane sois todos los días así, ¿no? Yo creo que enfrentarse a la LOMCE en los tiempos que vivimos precisa esa actitud de una selva que no sabes qué vas a encontrar y enfrentarte. Por cierto, llevaba meses no llevaba, hasta hace 1 año y medio contando un chiste que la gente se reía, que es que con las reformas educativas y quitando letras íbamos a terminar con la L de prácticas, porque pasamos de la LOCSE a la LODE y luego a la LOE, y dije, pues nada, la LOE y luego la L, pero nos han puesto la LOMCE y entonces ya no me sirve y tal. Yo creo que lo hacéis todos los días, ¿no? Esa capacidad para vivir ahí. Sobra decir, y sobre todo si sois profesora de FOL, que sois el departamento MacGyver, o sea que sois capaces de armar material de destrucción nuclear en el centro, con un proyecto, con un concurso de fotografía que hacéis, con cualquier historia. O sea, cambiáis elementos del entorno sencillo y los planteáis en una estratosfera. Yo creo que sois gente perseverante y vital como Lara Croft, que se plantea cuando está en un proyecto que va ahí. Digo Lara Croft, actriz, y Lara Croft también, quien está detrás, persona, porque ya está planteándose acceder a política y ser presidenta de Estados Unidos en el 2025. ¿Veis? Como vengo del futuro, ya os puedo decir que esta mujer estará por ahí. Yo creo que esta capacidad de análisis y deducción, muy Sherlock Holmes, bueno, os podía haber puesto el de la serie actual, pero probablemente no lo identificaríais también, os lo cruzaríais por la calle, ¿no? Es vital e importante esa cuestión. Y este es mi personaje favorito, y ayer he descubierto de otra persona que ha estado en este congreso, que no puedo decir ni comentar, ¿no? Es decir, yo pongo ese ejemplo, cuando yo daba FOL entre el 95 y el 99, me cruzaba con un compañero por el pasillo que literalmente y muy serio me decía, ¿contra quién tienes ahora? Claro, yo ponía caras de decir, no puedo entender nada, porque además lo decía sentido, ¿no? Sentido. Siguen activos, lo digo por si leéis en informativos, un profesor con una katana degolla a 80 alumnos, decís, sabemos quién es, ¿no? No, si recordáis la serie, es combinar esa cuestión de buscar esa empatía ante perfiles que aparentemente son hostiles o enemigos, ¿no? Entonces, plantearos absorber todas esas rarezas y rarunas que veis en vuestros estudiantes para, con ese concepto de empatía, darle la vuelta, posicionarse y desarrollar proyectos, ¿no? Y luego viene uno que yo creo que la gente de FOL os tenéis que sentir más que identificados, que es mi colega Buzz Lightyear, que evidentemente en un determinado momento descubre que no es el rey del mambo ni del centro educativo, que FOL es lo que es, que en algunos casos no hay ni departamento de FOL, pero no se acomoda, se adapta y descubre pues que no es el único profesor del planeta, sino que vienen en cajas en los centros comerciales de educación vía oposiciones y sois el Buzz Lightyear expediente de la consejería que digáis. Bueno, estoy ironizando un poco, pero me gustaría que entendáis un poco que hacéis esto todos los días y que es la única forma de plantearlo. Porque además de ser transmisores de contenidos, además de ser animadores y agentes de ideas, sois actores y actrices y estáis haciendo una representación y vuestros alumnos os están observando, os están validando y planteando.
Así que a final de cuentas a veces no dejáis de ser más que para ellos un personaje de Juego de Tronos, pero tenéis que decidir si estáis en el lado bueno, si habéis dejado Invernalia, o si otra serie suya favorita, no sois zombies y estáis en Welcome. Efectivamente, y trabajáis un poco en esa línea. Bueno, ¿cómo planteamos entonces trabajo con profes? Rompiendo pantallas y muros. Esta que tenéis aquí es el proyecto ADEP, que estuvimos trabajando con un par de universidades de Finlandia, con una universidad de Gales, con gente de Grecia y de Eslovenia. Al final lo llamamos CRECE. Es un planteamiento de acción formativa tan sencillo, pero tan atípico que nadie, entendemos, había hecho hasta ahora. Si planteamos que estamos en un ecosistema emprendedor, que somos y sois agentes, tenéis que plantearos desde el minuto número 1 que trabajáis en un grupo de empresas que se llama educación. Y el grupo de empresas de educación tiene colegas en infantil, en primaria y en secundaria. ¿Cómo planteamos acciones formativas? Con todo el mundo. Entonces estamos haciendo acciones en las que están participando profes de infantil, profes de FOL, profes de tecnología de secundaria, pero no planteando yo tengo que hacer esto en FOL, sino qué tenemos que hacer para la educación del territorio en el que estamos avance y proceda. Os cuento simplemente dos cosas. La primera media hora de la primera sesión es como ¿qué hacemos todos aquí? Yo no entiendo nada. Y la segunda parte que os voy a decir es que estamos desarrollando ahora mismo proyectos, son pilotos evidentemente, no puedo deciros que está generalizando, pero ahora mismo hay compañeros de infantil y de FP que están liderando un proyecto europeo de manera conjunta. Entonces creo que esa es una línea de trabajo que está planteándose. ¿Qué va un poco en la línea? Pues un poco a cosas que os he adelantado. Hay que incidir en la creatividad, siempre reflexionando desde la práctica, no jugando a conceptos simulados, teóricos o proyectos que quedan simplemente en el papel, y teniendo un compromiso con la comunidad, porque en estas acciones formativas participa la comunidad, ¿no? Si tenéis interés os puedo enviar también algo de información sobre este proyecto. Y el que os recomiendo, pero que entréis ya, creo que todavía no está en castellano, tengo dudas. Este es un proyecto de la Comisión Europea y la OCDE que se plantea, que se llama Entrepreneurship 360, que se plantea que los centros tienen que autodiagnosticarse y saber si son centros emprendedores. Es algo tan sencillo como un cuestionario de 27 ítems en los que se trabaja, por un lado, el centro, por otro, la educación emprendedora en la práctica y por otro, el centro abierto al exterior. Se trabaja la estrategia, la flexibilidad de los recursos, los objetivos, organización, enlaces con el exterior y un currículum abierto. Os adelanto para vuestra tranquilidad que evidentemente llegar con un objetivo 27 es... Pero a veces descubrimos, y yo creo que hacer este diagnóstico puede dar pistas, que estamos muy orgullosos de los que hacemos, pero igual estamos en el nivel 5 y nos quedan 22 pasos todavía para ser un centro emprendedor. Entonces es una especie de checklist para analizar y ver un poco lo que hay. Hablo como centro de manera genérica, a lo mejor también puedo ayudar a un departamento como el de FOL para que el centro entienda todo lo que el centro tiene que hacer y que los del FOL no sois de ciudad de vacaciones, sino otra historia radicalmente vital e importante que se plantea. Está en inglés, podéis entrar y tal, en castellano estaban a punto de sacarlo, no sé si ya está, pero es una herramienta muy importante a la que nosotros dimos pistas y aportamos al comité de expertos del proyecto para trabajar, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con que, bueno, sí, nos han hecho buenas referencias, de hecho, ahí estaba hablando del entrepreneurship, pues no sé, el año pasado la Fundación Princesa de Girona nos entregó, bueno, esto es también así, como venimos del futuro a contároslo, pues tenemos jefe del Estado que inició su mandato justo en junio y el primer acto público que hizo fuera de Madrid fue darnos a nosotros el premio a la mejor integridad. Entonces nosotros decimos que empezó con buen pie, no sabemos cómo continuará, pero bueno, que sí que estamos apareciendo ahí como referentes. Pero insisto con lo que os decía hace un rato, eso simplemente viene del fruto y la constancia, de trabajar de lunes a viernes y a veces también los sábados, como hoy por la mañana con vosotros y con vosotras, y básicamente reflexionar y a veces comprobar que cometes errores y que el itinerario que has escogido no es válido, no pasa nada, vuelves. Por suerte hace años se han inventado las rotondas y damos vueltas a la rotonda y volvemos a iniciar un poco itinerario. Bueno, voy a contaros ya un poco
proyectos más específicos para que os puedan interesar. Bueno, os ha quedado claro que huimos del enfoque reducido y pasamos a un enfoque amplio, vinculado en conocimientos, habilidades y destrezas, evidentemente. Los proyectos que os voy a comentar ahora son proyectos anuales, siempre vinculados a un módulo o una asignatura, es decir, se trabajan de septiembre a junio, sí o sí, y están vinculados a asignaturas no necesariamente del área de economía. Digo esto porque al principio os dije, nosotros apostamos porque emprender es algo que implica riesgos y riesgos los tenemos creando empresa desde el campo social y demás. Por tanto, veréis que trabajamos proyectos en tecnología de tercero. La asignatura de tecnología de tercero está planteada con un proyecto de innovación tecnológica de septiembre a junio. Educación para la ciudadanía, ahora educación cívica, está planteada por un proyecto de cooperación al desarrollo, del que ahora os hablaré. Evidentemente está empresa iniciativa emprendedora, también está la optativa de cuarto de secundaria. Bueno, los proyectos solo salen adelante si hay implicación del profesorado, implicación del centro, implicación de las familias, manejo TICs, poco hay que decirles a nuestros estudiantes. Lo divertido a veces es explicarles que cuando estamos trabajando proyectos es obligatorio tener conectado el móvil, porque vamos a trabajar con el móvil y vamos a conectar con organismos e instituciones y conseguir información, y eso les flipa. Claro, cuando descubren que lo que están entrando es en la página del Instituto de Desarrollo Económico, igual ya no les flipa tanto, pero al menos de repente dices, por favor encender todos el móvil, ¿no? Y es importante. Y todos trabajan proyectos de responsabilidad social, como ahora os contaré y veréis. Ya estáis trabajando con lo que yo llamo los posesos, los que vienen después de la ESO, y entonces, bueno, las competencias básicas están ahí. Ese es otro ensayo que escribí que se llamaba Entre esos y posesos, ¿no? Que básicamente ahora se llama Formación Profesional Básica para el Ministerio. Pero, bueno, hay esas competencias básicas, esas son las metodologías que trabajamos, desde educación infantil hasta FP, que os suenan, ¿no? Que hacéis todos los días en las aulas y me diréis, aprendizaje cooperativo, design thinking basado en problemas y en retos, trabajo en equipo, en grupos y en entre pares. O sea, nosotros en ninguno de los proyectos fomentamos la individualidad. Luego veréis que tenemos concursos, pero nunca hay un concurso individual. Siempre los concursos están vinculados a proyectos mínimo de 4 o 6 personas, porque salvo que seáis fontaneros en el futuro, fontaneras, todos vais a trabajar o estamos trabajando en equipo y vamos a tener que hacerlo y ellos tienen que trabajarlo, ¿no? Bueno, en educación primaria son capaces de crear y gestionar su propia cooperativa de fabricación de productos real, con nombre de estatutos, con préstamo real de una entidad bancaria que tienen que ir a pedar, con permiso municipal para poder hacer una venta en el mes de mayo, como ahora durante este mes, los compañeros y compañeras que estáis de Cataluña, de Barcelona, tenéis un mes de mayo de mercados desde Terrassa, Granollers, Hospitalet. Es decir, que os animaría, si queréis os facilito los días de mercado para que os acerquéis, ¿no? Bueno, ¿qué están haciendo? Desarrollando esa iniciativa y autonomía de una manera práctica, lúdica y divertida, manteniendo reuniones con políticos, manteniendo reuniones con instituciones, yendo a la televisión autonómica a poner seria una presentadora que no se ha preparado el guión, que entrevista al presidente de una cooperativa y que empieza a decirle, ah, qué bien, cuéntanos qué hacéis, vais a vender todo, sois niños. Y el niño dice enfadado, a mí no me gustaría que nos compren porque somos niños, es que hacemos buenos productos. Y la presentadora sigue, bueno, ¿qué pasa y tal? Y dice, nos preocupa que mañana llueva, evidentemente. En Asturias, territorio Mordor, pues llueve con mucha más frecuencia de la que suele ser habitual. Y entonces, bueno, la cuestión está en que de repente el chaval le dice a la presentadora, me parece que usted no sabe qué trabajo hacemos, ¿quiere que se lo explique? Claro, imaginaos lo que puede hacer, la fuerza que tiene un chaval de 11 años cuando de repente, 20 años después, llegue a una oposición de FOL y se encuentre con una prueba oral en la que le tiene que contar simplemente a los que, bueno, solo tiene un poco más de experiencia que el docente, esa historia o ese miedo escénico que mucha gente ha tenido, y a veces la primera experiencia de los que peinamos canas, nunca mejor dicho, ha sido presentarse a un tribunal de oposiciones, la primera vez que hablas en público ante el pánico que puede haber. Nuestros estudiantes evidentemente eso lo tienen claro y trabajan, ¿no? Pasamos a secundaria. En secundaria tenemos un proyecto que se convirtió en asignatura de iniciativa emprendedora. No sé si está por aquí o igual le dato si no ha llegado todavía, que hay una compañera de Asturias que está haciendo eje. No ha llegado todavía. Bueno, pues
En este caso, a diferencia de los de primaria, crean una empresa de comercio exterior, tienen socios en otros territorios de España o de otros países de la Unión Europea e intercambian productos reales que ellos no fabrican. Por tanto, tienen que retener relaciones con el entorno, tienen que buscar tal. Como es un proyecto serio y real, hace casi 8 o 9 años el proyecto se tambaleó con los socios europeos en mayo del 2000, me parece 8 o 9, porque no sé si recordáis, hubo un volcán que entró en erupción en Islandia y durante 2 semanas el espacio europeo estuvo tal. Claro, los proyectos de la vida real no entienden. O sea, si estás en una empresa simulada y hay un post que te aparece y dice, un volcán en Islandia paraliza todo. Y dices, bueno, pum, apago el ordenador. Si tú tienes que enviar chistorra de Navarra o tienes que enviar butifarra blanca catalana a Finlandia, pues tiene que llegar, porque los finlandeses venden el mercado suyo el 28 de mayo. Tienes que diseñar otras estrategias, tienes que plantearte cuestiones, ¿no? Entonces son retos reales que trabajan y plantean, ¿no? En educación cívica son capaces de crear una ONG de cooperación al desarrollo tan real que tienen socios en un instituto del hemisferio sur y los socios del hemisferio sur lanzan un proyecto real de necesidad para su instituto. No es un proyecto de en el territorio en el que vivimos necesitamos una apuradora de agua. Para eso ya está cooperación de Euskadi, cooperación española, lo que sea. No, esto es una necesidad específica y nuestros estudiantes son capaces de, desde su proyecto, generar recursos, generalmente entre 500 y 600 euros, que son una bomba de relojería en el Instituto del Hemisferio Sur, pero que tienen que desarrollar la iniciativa y la creatividad, que organizan actividades, que organizan un mercado de comercio justo y entonces mantienen relaciones con Intermón Oxfam, o que de repente trabajan un proyecto con Cruz Roja, pero un proyecto real. Por tanto, incorporamos a las ONGs al aula, ese concepto, como os digo, de abrir puertas y ventanas constante, y los compañeros de educación descubren que desde el mundo real hay posibilidades de trabajar proyectos, más allá de vamos a daros una charla de lo que yo hago y ya está. No, es que lo que tú haces está relacionado con el proyecto de mis estudiantes y mis estudiantes y yo estaremos agradecidos a que vengas aquí y nos cuentas cuál es la realidad de Tola y San Juan en Nicaragua, porque nuestros socios estratégicos son de allí y vosotros estáis trabajando allí proyectos, ¿no? Bueno, como veis, en tecnología de tercero estamos hablando de innovación, estamos hablando que el futuro es la innovación, pero no hay hueco para innovación. Sí lo hay. Tenemos la asignatura de tecnología de tercero, donde podemos desarrollar un proyecto desde principio de curso en grupos de 3 o 4, un proyecto de innovación que tienen que presentar públicamente en una feria regional que llamamos Innovapetit, que es la abreviatura. Nos gusta usar el francés en este caso porque Petit no deja de ser esa pequeña experiencia tecnológica que tienen durante el curso. Familias, costosos, no os voy a contar nada, pero evidentemente los padres y madres son los primeros orientadores que se cruzan en la vida de sus hijos. Y con vosotros en el centro educativo, ya son mayores, pero en primaria y en secundaria, como mucho están 8 horas y el día tiene 24 y el fin de semana 48 horas en la que tienen que ejercer como orientadores. Conozco algunas realidades, no todas, pero en el caso de mi región son los mayores enemigos para la iniciativa y autonomía de sus hijos. O sea, cuando un hijo ya en torno a los 30 años llega a casa, a veces dan el mayor disgusto y sus madre y su padre lloran cuando dice que va a poner en marcha una empresa, déjate de gilipolleces, prepara una oposición al Principado, bla, 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 bla. Importante, son agentes y trabajan, ¿no? También trabajamos con educación especial, evidentemente no en una línea de plantear necesariamente un tema de empleabilidad, pero sí de habilidades para la vida, ¿no? Entonces, como veis, no dejamos de lado ninguna parte. Paso ya a contar las cosas que estamos haciendo en FP. Este es el proyecto con el que empezamos hace 20 años, trabajando con estudiantes, que aquel momento era FP1 y FP2 y COU, para que entendáis un poco cómo también la nomenclatura ha cambiado. Bueno, es un proyecto en el que trabajamos en las aulas, pero es un proyecto que empieza a tener coste para los estudiantes. Bueno, todo lo que os he dicho hasta ahora conlleva formación del profesorado, edición de materiales didácticos, trabajo en las aulas con los estudiantes y siempre a un coste cero para el centro, para los estudiantes, ¿no? Este es el primer proyecto que tiene coste para los estudiantes y es coste en tiempo, porque parte del proyecto se desarrolla en su tiempo libre. Si algo tienen nuestros estudiantes a partir de 16 años, es una cosa muy valiosa que se llama tiempo libre, ¿no? Entonces nosotros les pedimos que trabajen parte ese tiempo libre. Con lo que nosotros nos encargamos durante todo el curso y nos lleva muchísimos meses de acercarnos a cada aula de primero de bachillerato y primero de ciclo grado medio y superior. No vamos al salón de actos de un instituto, sino preferimos estar 3 días en un instituto trabajando aula a aula con los estudiantes, hablándoles con esa
lenguaje tan cercano a ellos que les digamos esos claroscuros con los que se van a encontrar, y luego trabajan pues evidentemente con un planteamiento de Design Thinking durante 3 sesiones con un reto. Esto no estaba preparado porque yo quería hablaros de un ejemplo, espero que esté aquí, no sé si Paz está por aquí. Paz, lo siento. Es que voy a hablar de una iniciativa y me parece un poco osado que yo hable de un proyecto que se ha desarrollado en tu instituto, con tu trabajo, ¿no? Y es un planteamiento de incorporar a la empresa, ¿no?, a una empresa específica. Podría hablaros de 200 ejemplos, pero yo no sabía que Paz iba a estar aquí. ¿Nos cuentas un segundo qué haces, qué locuras estáis haciendo en el centro? Pero cuéntanos, por favor. Consiste una empresa, en este caso un abogado, una empresa legal, viene a nuestro centro, nos plantea un reto real a nuestros alumnos, se han hablado de los alumnos, un reto real. Bueno, Paz, esto se llama atraco a mano armada. Nada, pero... no hay ningún problema. Una empresa, en este caso Eva Rogado, viene a nuestro centro, a nuestra clase, a la clase de segundo de peluquería, y les plantea un reto real. Les cuenta que tienen un problema, que su segmento de clientas es un segmento de más de 45 años y que quieren que las chicas les planteen acciones concretas para llegar a un segmento un segmento más joven, de entre 20 y 30 años. Y entonces mis chicas se ponen a trabajar, viene Iván, que es otro de los trabajadores de Barnalón. El biólogo. Al biólogo, exactamente, como Ana Obregón. Se pone a trabajar con ellas, les da un taller de Design Thinking durante 2 semanas. Lo decidimos incorporar a mis horas porque el año pasado sí que lo hicieron en horas extraescolares y entonces llegó a menos gente, llegó a menos chicas. Entonces decidimos meterlo como parte de la AGC, porque yo sigo dando AGC hasta el año que viene que empiezo a dar EIE, que en realidad doy EIE, o sea, la AGC no la doy. Entonces lo metemos en nuestras horas y durante 2 semanas trabajamos en un taller en el que estamos los dos en el aula y es Iván el que va un poco explicando. Las chicas trabajan en el tema del reto utilizando muchísimo tema de nuevas tecnologías, pues haciendo un cómic con el Strip Generator, haciendo una acción de marketing con unas pruebas por todos los sitios emblemáticos de Asturias, cosas muy chulas. Y entonces yo pido a Barnalón que necesito más tiempo. Entonces yo trabajo durante 1 mes más con ellas en el aula y un día quedamos con los empresarios y de alguna manera les metemos las soluciones. Ellas tienen contacto diario con los empresarios a través del correo electrónico, a través de un blog en el que van escribiendo. Entonces sí que de alguna manera van adquiriendo una serie de competencias profesionalizadoras absolutamente estupendas y en un entorno real. Chicas que al principio de curso no tenían correo electrónico, muchas de ellas. O sea, que sí que adquieren unas habilidades que a mí me parecen fantásticas. Trabajan en equipo, entonces pasa lo de siempre. Pues, por un lado, aunamos sinergias, pero por otro lado también generamos conflictos y resolvemos esos conflictos. Y trabajamos todo el tema de habilidades sociales, que para mí es importante. Todo el tema de la competencia emocional, que es que es una actividad que a mí me parece que está fenomenal. Y no tengo ningún inconveniente en que lo vayas explicando. Vamos, que yo creo que lo explicas tú mejor. Bueno, la única cuestión es que entendáis que en la red emprendedora tenemos más de 200 empresas que están dispuestas, entre comillas, a perder tiempo, a veces mucho, como Eva y Quique Rogado, con vuestros estudiantes, en esa línea de trabajar, ¿no? Sí, luego, por ejemplo, les presentamos las soluciones a Eva y a Quique, que se implicaron muchísimo, que la verdad que es una gozada. Y tuvimos un diálogo con ellos y algunas de las cosas que las chicas les han planteado ya están trabajando en ellas. Por ejemplo, en la aplicación. La app ya me ha dicho que están trabajando en ello, con lo cual yo creo que es una actividad estupenda. Bueno, este es un ejemplo rápido para que entendáis cómo en ese concepto de ecosistema que os decía al principio, no tenéis que estar solos, sino que tenéis que plantear esa actividad, ese refuerzo y descubriréis, como Paz ha servido como ejemplo, que se puede trabajar muy bien en esa línea, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no?, de otro de los proyectos, Paz, y va un poco por ahí. Incluso son capaces de reflexionar y de decir que han conseguido con ese desarrollo y con ese reto, ¿no? Si queréis información, tenemos el blog que se actualiza diariamente, se llama Reto TMP. Si ponéis Reto TMP ya sale, pero si no es www.retotmp.wordpress, porque es un WordPress, y puedes entrar a ver pues
yo creo que más de 100 retos de estudiantes de determinados ciclos que han trabajado y que están trabajando en esa línea, ¿no? Voy a hablaros muy rápidamente de EIE. Alguien decía ayer, los compañeros de Barcelona, que poniendo un ejemplo claro, que se encontraba con estudiantes que no tenían certificación en otros territorios porque el tiempo de dedicación no era suficiente y que se precisaban más horas, ¿no? Bueno, si no me equivoco, la media de EIE en todo el estado son unas 66 horas, ¿no? Más o menos. En Asturias son 88 horas los que tiene EIE, y os voy a explicar por qué tiene 88 horas. La Consejería de Educación nos pidió que participásemos en el diseño y en la adaptación. Yo fui una de las 2 personas de Vanlalón que participó en la adaptación de EIE a la realidad. Lo primero que hicimos fue pedir horas. Es decir, si una estrategia de gobierno es que hay una empleabilidad y autoempleo, habrá que dedicarle horas. Y yo no quiero entrar a quitarle horas a otros módulos y a las cientos de horas que tienen en taller, perfecto, pero hay que plantearse esa cuestión. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, pues plantear nuevamente un ecosistema. EIE, los institutos que quieren trabajar metodología EIE con nosotros, no todos lo están haciendo, pero los que quieren hacerlo, evidentemente el Rey Sol es el proyecto empresarial, son los estudiantes, tienen cooperación empresarial con otros proyectos, trabajan con el centro público de empresas más cercano, es decir, yo creo que no hay ningún instituto a más de 15 kilómetros un centro de empresa a más de 15 kilómetros, y en este proyecto los centros de empresa tenemos la obligación de asumir el apoyo y la colaboración y la tutoría, porque los estudiantes son potenciales emprendedores económicos y a lo mejor alguna termina viniendo realmente a conocerlo, ¿no? Y sabéis que no hay nada más cercano, a veces más lejano, que saber dónde hay alguien, ¿no? Entonces, si de repente tú en el instituto, en el último curso en EIE, has conocido a los responsables de creación de empresas, pues igual dentro de 3 años, cuando te da el calentón y tienes una idea, vas a buscar a Rafa o a Marta, que son los compañeros que trabajan en esta aventura, ¿no? Trabajamos con empresas, el ejemplo que Pazos ha comentado es vital, y de repente, si en un proyecto hay que trabajar innovación, tecnología y TICs, es que en el gobierno tenemos un departamento, que es el departamento SAT de Servicio Avanzado de Telecomunicaciones. Entonces, los 7 centros SAT de la región tienen la obligación de asumir consultas, dudas o reunirse con los estudiantes que están haciendo FOL, ¿no? Bueno, la cuestión es la siguiente. Ellos tienen que desarrollar un proyecto y solo ponemos básicamente relacionado con su familia profesional, evidentemente, y con un planteamiento muy real y muy apegado a la creación de empresa real. Y es que hagan lo que hagan, tiene que haber un máximo de financiación de 20.000 euros por persona que conforma el grupo y un máximo de financiación ajena de 30.000 euros. Esos son el planteamiento y el reto, porque eso es lo que está haciendo la gente que está montando empresa y estadísticamente estamos viendo, ¿no? Las herramientas, pues evidentemente lo que os estoy contando, intentamos que se trabaje en bloques de 2 horas, que se intente a la hora de diseñar un poco el cronograma y el horario, que se dediquen de las horas de IE, de las 4 semanales, que al menos haya un bloque de 2 seguidas para trabajar de esta manera el proyecto, pues que haya un espacio informático y que se programe una visita al centro de empresas, porque entre los contenidos de EIE Asturias hay que dedicar 4 horas a centros de empresas, y qué mejor cosa que no teorizar sobre un centro de empresas, sino llevar 4 horas a tus alumnos una mañana a trabajar en un centro de empresas y a entender de primera mano un poco lo que se trabaja y cómo se plantea. Evidentemente hay formación, evidentemente hay materiales didácticos, no sé si lo había dicho, pero todos los materiales desde infantil hasta FP están hechos siempre en grupos de trabajo en el que hay compañeros y compañeras de educación, expertos en el aula, y alguien de nosotros expertos en temas de creatividad y de creación de empresas. Todos los profes tienen acceso a los materiales, un poco como está planteado ahí. Una cosa importante, cabe la opción. La asignatura tiene 88 horas, nosotros planteamos que los estudiantes son autónomos y pueden escoger personalmente 8 de esas 88 horas, ellos, no los profes. No existe realmente, pero tenemos como una especie de banco de horas en el que nos pueden comprar talleres, porque ellos entienden que necesitan alguno de esos talleres. Si necesitan un taller vinculado a la innovación, nos solicitan y nosotros nos acercamos y les pedimos un cheque de 2 horas, de sus 2 horas de IE. Bueno, evidentemente eso está
generalmente pactado previamente con el profe, dice, sería bueno que vengáis el martes de 10 a 12, pero no lo hacemos con el profe, sino que son los estudiantes los que nos piden, como en un proceso de asesoramiento, nos acercamos, trabajamos con ellos un poco en esa línea. Y luego ya, si los profes, y generalmente muchos y muchas lo hacen, tienen ganas de enredarse, nos piden que nosotros enviemos un informe a final de curso que va a incidir en el 30% de la calificación, porque han estado con nosotros muchas horas durante el curso, nos han hecho consultas, se lo han tomado en serio o no, y va avanzando. Entonces los estudiantes empiezan a darse cuenta que hay evaluadores externos que están ayudando también y trabajando un poco en esa línea, ¿no? Lo llamamos foro de expertos. Ellos consultan con su experto personal, que entendáis. El proyecto tiene un experto personal que se llama Rafa, que se llama Mónica, que se llama quien sea, y trabaja un poco con ellos. No todos los centros lo están haciendo, eso también os lo dan. Y todo el TIC, os lo digo, está a través de la red de centros del gobierno, ¿no? Las visitas se planifican, hay una guía para trabajar las visitas a empresas. Nosotros solemos ayudar a posicionar empresas dispuestas a recibir estudiantes, y al final hay un concurso que no tiene remuneración económica ni nada, simplemente al final las mejores iniciativas tienen un reconocimiento. Voy a ir muy rápido ya, Jesús, ya vamos a estar. Este es un proyecto mimado que está ahora mismo cargando pilas y esperando a que la crisis se renueve, ¿no? Este es un concurso vinculado a industrias culturales. Durante 8 años tuvimos un proyecto que era un concurso de jóvenes productoras cinematográficas que se trabajaba durante todo el curso escolar y en el que invitábamos a estudiantes de ciclos formativos, generalmente, pero no siempre, de comunicación, imagen y sonido, a que desarrollasen una productora y que esa productora se pusiese en marcha. En junio validábamos los mejores proyectos. Es un proyecto en el que estaba el Festival Internacional de Cine de Gijón, el Consejo de la Juventud del Principado y Telecable, que es nuestra empresa de cable autonómica, que era quien financiaba el proyecto. Bueno, ¿qué conseguimos en 8 años? Que estudiantes entendiesen que para hacer un proyecto hay que sudar mucho la camiseta y que trabajar en el mundo audiovisual no es solo estudiar un ciclo de comunicación, imagen y sonido, sino enfrentarse a la realidad. Os digo esto porque ayer comentaba que en la primera edición, cuando presentamos el proyecto, algunos estudiantes de imagen y sonido dijeron, es que pedís demasiadas cosas para 7.000 euros de mierda que vais a dar de premio. Entonces, claro, si tu actitud es esa, no vas a ser alguien que esté en ese proyecto. Si tienes otra mentalidad, pues os podría contar que estudiantes de la primera edición han trabajado con Woody Allen en su película rodada en España, que los otros ganadores de la primera edición han tenido el año pasado un ciclo homenaje en Sitges porque están especializados en cine fantástico, son los hermanos Javier y Kiko Prada. Es decir, que en ese sentido el proyecto sirvió para trabajar en esa línea. Lo primero era trabajar el proyecto y luego una vez trabajado el proyecto había que hacer lo más difícil, hacer una película de verdad, que si tenía los mínimos de calidad, el Festival Internacional de Cine, que es uno de los 3-4 más importantes del Estado, pues lo proyectaba. ¿Qué ocurre? Que tienen que empezar a trabajar con full time en contratiempo. Nosotros siempre intentamos que en los proyectos haya gente del mundo real y trabaje. Esta fue la última edición, en el 2011. Probablemente quien está a la derecha del todo no suene mucho, pero probablemente habéis visto su película, la más taquillera del cine español, porque es David San Juan. En ese momento no estaba Borja Coveaga, que son los 2 guionistas de 8 apellidos vascos, que estuvieron trabajando con ellos los proyectos para hacer un buen guión, para poder trabajarlo, ¿no? Ahí están. En el proyecto los estudiantes se incorporan a otros estudiantes que no habían concursado, pero trabajan con la Escuela Superior de Arte Dramático, y entonces los actores y actrices de sus cortometrajes también son estudiantes profesionales. Ahí los veis trabajando, viendo temas de guión, ¿no? Preparando rodaje, rodando. En este caso era obligatorio, eran 2 cortos de 2 productoras distintas, pero que tenían la obligación de que las historias a través del guión, para ver un corto tienes que ver el otro porque si no, no lo entiendes, y además existía la obligación de rodar en la propia semana del Festival Internacional de Cine. Es decir, que tenían 10 días para sacar adelante un proyecto y ponerlo en marcha. Son capaces de hacerlo, y ahí los veis en su rueda de prensa ante todos los medios de comunicación, televisiones, y en algunos casos planteándose que luego este cortometraje fue premiado en varios festivales europeos y latinoamericanos, ¿no? Es decir, que podemos trabajar incluso en cosas anecdóticas, entre comillas, como pueda ser el cine, para desarrollar proyectos.
Esto casi vengo del futuro, como os decía antes, a contaros. Este es un proyecto que estamos liderando, en el que estamos 6 países y la representación española estamos Técnica, del Departamento de Educación de Euskadi, y nosotros. Sencillamente está puesto en inglés porque el palabra va en inglés, pero lo que estamos planteando es la creación de hubs empresariales en los centros de formación profesional. Que sea una gestión entre el Instituto, Educación y el departamento correspondiente de Economía, de Empleo, de Trabajo. De tal manera que nosotros ya lo estamos haciendo en Asturias, hay me parece 5 centros integrados en los que un compañero nuestro está una mañana en el instituto trabajando allí semanalmente lo que son proyectos, iniciativas con estudiantes y exestudiantes que entienden que esa vinculación más cercana es el instituto donde estudiaron y trabajaron. Os contaremos resultados, nos gustaría que esta iniciativa se amplifique, pero si recordáis que Jorge Arévalo todo llevaba horas de dedicación al proyecto y también financiación, ¿no? Y este es un proyecto que también lideramos, que yo creo que todavía podéis descargaros, que era un proyecto vinculado en la creatividad a través de las TICs, y es un proyecto en el que participaron centros educativos de aquí de España y de otros países. Va un poco en la línea de trabajar creatividad a través de las TICs y está en varios idiomas. Hace unos días estaba todavía, porque lo que ocurre a veces con la Unión Europea es que después de 2 o 3 años se cargan los blogs o las páginas y a veces no avisan y se te escapa información que luego tienes que enviar. Bueno, voy acabando ya. Vital, esa red emprendedora para trabajar proyectos, vital esa implicación de otros agentes externos. Bueno, esos son los datos. Claro, en 20 años hemos trabajado pues con más de 400.000 estudiantes de Asturias, de España, de otros países, y os insisto en decir que como nos hemos equivocado tanto, vamos alineando, vamos poniendo un poco los proyectos y las realidades, ¿no? Siempre con la línea de que luego cuando estadísticamente 2 de cada 10 de nuestros estudiantes opten por el autoempleo, digo estadísticamente porque la realidad de los territorios europeos donde hay pleno empleo, entre otros datos, es que 2 de cada 10 personas están vinculadas al autoempleo, pues en ese sentido tendrán más claro, entenderán que crear una empresa puede ser divertido, pero nunca un juego, y entenderán todos los procesos, todos los marrones que conlleva. Estará muy bien que 2 piensen en autoempleo, pero también estará muy bien que los otros 8 sean óptimos intraemprendedores, que manejen, que sepan gestionar, trabajar en equipo, tomar decisiones y plantear. De tal manera que esto sonará, y lo tenemos ya, porque sí está más estandarizado en todo el Estado y trabajado, la parte ya de creación de empresas vinculada a las ideas, a la gestación y a la consolidación. Termino. Y yo creo que, si me permitís un resumen, viniendo del 2025 también, necesitáis fe, esperanza y calidad. Son las 3 cosas que creo que hay, ¿no? Y además os aseguro que hay trajes dispuestos para cada uno y cada una de vosotras, ¿no? Bueno, ¿podemos trabajar dinámicas activas de desarrollo? No, ¿podemos? No. Estamos y estáis trabajando en dinámicas activas, planteando un modelo de educación distinto que a veces nuestros propios compañeros del centro no entienden. Quizás que ellos vienen del pasado y nosotros estamos en el futuro, ¿no? Esperanza también, porque los objetivos y la planificación nos va a llevar a un buen futuro y un buen itinerario. Y calidad, para que nuestros inspectores no protesten y nos planteen qué estamos haciendo, trabajando y desarrollando, ¿no? Y conforme a eso, que todas las ponencias suelen terminar, o la gente suele usar palabras de expertos y de popes, pues yo creo que, volviendo un poco a nuestros personajes, el único consejo que os puedo decir desde el futuro es hasta el infinito y más allá. Gracias. Muchas gracias. Y ahora se abre un turno de preguntas por si queréis alguna cosita. Gracias, José Antonio, por vuestra experiencia y por ese éxito. Por eso estáis aquí de Valnalón. Yo el éxito lo he visto desde la red colaborativa, es decir, habéis ido tejiendo redes, ¿no? Y lo que te quería preguntar es eso, ¿no? Es decir, que cómo se hace, cómo habéis ido a través de la historia, en esos años, tejiendo esas redes, ¿no? Es decir, se trata de que
de que desde la administración se dan ayudas a las empresas para que colaboren en los centros educativos. Se trata de que desde Valnalón estiráis a los profesionales de las empresas, a los empresarios de vuestro territorio. Se trata desde el éxito de Valnalón y entonces se lo creen más las empresas. ¿Cómo habéis ido tejiendo esas redes? Bueno, a ver si soy capaz de resumírtelo en 3 frases. Una, la red emprendedora, el coste presupuestario de red emprendedora en programa de gobierno es 0 euros. Es decir, nadie cobra y nadie trabaja. Las empresas participan de manera voluntaria. Dices, el prestigio que Valnalón pueda tener, de Valnalón y de otras entidades públicas. Hay una cosa que se llama responsabilidad social y nosotros en estos 28 años hemos ayudado a muchas empresas a ponerse en marcha. Y ahora lo que pedimos es una especie de retorno, de decir, ya que desde lo público te hemos ayudado, te pedimos que inviertas, porque además lo puedes hacer en tu cuenta de resultados y decir que que tu empresa tiene responsabilidad social porque estás trabajando como animador con un centro educativo y eso lo tienes que poner en tu memoria anual. Y a nosotros nos parece más importante que una empresa entienda que es más importante que dedique 10 horas a trabajar de estudiantes con un IES que no dedique el dinero a una fundación, con todos mis respetos, ¿entendéis? Pero que en ese sentido es fácil que las empresas se sumen y colaboren porque primero no les estás pidiendo dinero, que es lo habitual que solemos ir. ¿Podíais financiarnos un concurso? ¿Podíais? No, va un poco por ahí, ¿no? Hombre, también en ese sentido son 28 años de trabajo de iniciativa de gobierno, entonces en ese sentido también cuando tú llegas y planteas un reto a una empresa es fácil, pero tan fácil como fue o tan difícil la primera empresa que incorporamos en su momento. Al final lo único que pone sobre la mesa son muchos años de experiencia, pero no más. Yo creo que Paz lo comentaba, es tan sencillo hacer que empresas entren, que se ilusionen. No sé si Eva y Quique son el ejemplo de que se ilusionan en exceso y que al acabar el reto dicen, el año que viene quiero otro grupo. O sea, porque de repente ellos mismos descubren no solo que los chavales les puedan dar pistas sobre los retos que plantean, sino que a veces les lanzan piropos y a todos nos gusta que a veces nos piropos. Qué bien lo hacéis, qué bien tal. Entonces, las alumnas de Paz que están trabajando en estética, pues en un determinado momento habrán visto que son referentes muy cercanos. Cuidado, no usamos emprendedores de éxito, evidentemente no llamamos a multinacionales para trabajar en el proyecto porque cometeríamos un error. Sí, pueden estar ayudando, pero los chavales ven eso tan lejano que no desarrollan esa empatía necesaria. O sea que, no sé si te he respondido un poco, pero va en esa línea de que se puede hacer y el coste económico que siempre nos preocupa, aquí no hay. Es que no te oyen, ¿eh? Parece que en otros salones es grande y no escuchan a veces. Hola, yo me llamo Sabina y vengo de Sevilla, de Andalucía. Y aparte de agradecerle a usted su presentación. A mí, ¿no? Directamente a usted, porque... No me trates de adulto mayor, que todavía soy joven. Digo, porque como trabajo en una empresa que todavía tiene 28 años, me tienes que llamar joven. Tú. Vale, de tú. Yo tengo un poco la sensación de ser una loca disparatada promoviendo cosas en mi instituto y en mi entorno, y me he sentido súper a gusto pensando que realmente no, ni estoy tan loca, ni es tan disparatado, ni nada de nada, y quiero transmitírselo aquí a todo el mundo y a usted en especial. Recuerda la canción de Ketama dedicada a la gente de Ford, no estamos locos, sabemos lo que queremos. Totalmente. Y entonces yo le propondría a usted, esto no es una pregunta, es una propuesta directa, a usted y al señor Arévalo, que hicieran una especie de viaje iniciático por todas las comunidades autónomas de España, a modo de Ulises y su compañero, que ahora mismo no me acuerdo quién era, que no me funciona la wifi y no lo he encontrado, y de verdad que vayan ustedes a provincias y me ayuden, por Dios, a... Si quieres luego, te lo pongo muy fácil, pero luego en un privado te doy nombres. ¿Has trabajado, conoces nuestros colegas de entidad pública andaluces de Andalucía Emprende? Los conozco, pero son otros locos como yo. Sí. Yo tengo que llegar más lejos, no sé...
Luego en un privado... Porque usted dice que viene el 2025, yo vengo del Pleistoceno medio. Entonces habría que hablarlo. Solamente eso, de verdad, mil gracias. Y que lo compartáis conmigo porque me siento súper bien. Gracias. Bueno, perfecto. Mira, una cuestión para darte respuesta muy cinematográfica. Habrás notado que mi debilidad es el cine. Y yo te estaba escuchando, bueno, Estico, pero identifícate. Es que eres una excelente Frodo Bolson, ese personaje que mirarla que armó desde la Tierra Media. O sea, que no te plantees, o sea, todo lo que tú puedas hacer puede ser revolucionario, primero con tus estudiantes, luego con tu centro y luego puedes terminar siendo un referente. O sea, que sigue batallando. Rodéate de gente muy loca. Yo digo a los estudiantes, cuando me acerco a los institutos, dentro de 2 semanas estoy con 500 estudiantes de Girona en un auditorio que no se esperan lo que vamos a saltar, porque vamos a dar un salto con superhéroes y vamos a descubrir que hay esta historia. Pero en esa línea lo que te digo es que no solo no desesperes, sino que te plantees que eres protagonista y que en ese sentido va por ahí. Además vienes de Andalucía, la nueva temporada de Juego de Tronos se ha rodado allí, o sea que a batallar. No sé si alguien más quiere... De alguna forma, no sé si lo habéis anotado, pues si tenéis alguna consulta que hacer, perdón, vaya, ahí tenéis mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter. Hay por ahí algunas, no me ha dado tiempo a hablar, simplemente un segundillo. El derribar muros y montañas también va en la línea de acciones formativas. Nuestras acciones formativas, os ponía el ejemplo de que por un lado estamos haciendo cursos para profes de infantil y FP juntos y por otro lado en verano, cuando hay oportunidades, no sé por dónde está Marta. ¿Marta está por aquí? ¿Marta de Toledo? No. Ah, está. Bueno, por ahí. Marta, estaba hablando de ti. Simplemente que entendáis, porque Marta dedicó una semana entera de un verano en Granada a hacer una acción del Ministerio de Educación y Hacienda planteándose que hay otra forma de ser docente, que solo hay que ponerse gafas con una graduación emprendedora y saltar. Luego, si quieres, Marta, cuentas, porque creo que vamos mal de tiempo, o cuéntanos en un segundo, si no te importa, cómo se plantean esas acciones diferentes y si luego uno saca rendimiento de esa forma distinta de abrir puertas y ventanas. Para mí sí, para mí fue una revolución, la verdad. Fue un Pekín Express en Granada, sí. En las playas de Motril, recorriendo un montón, hicimos muchísimas actividades y lo que siempre buscamos, cosas prácticas. A mi vida llegó el Pechacucha y fue un curso totalmente diferente, pero además creamos una sinergia y una cosa muy rara. No sé si era por la selección, que fue el año que ganamos el Mundial, no sé si fue por eso, pero nos lo pasamos realmente bien. Aprendimos muchas cosas, que había otra forma de emprender, que no era poner el PowerPoint en clase y dar los contenidos, que se podían hacer muchas cosas distintas, diferentes. Nos obligaron a trabajar en equipo desde el primer momento sin conocernos de nada, pues algo parecido a lo que nos ocurre aquí ahora, que muchos de nosotros no nos conocemos. Y aprendimos que había otra forma de hacer las cosas distintas. Y lo hicimos con Mónica y con Vega. Y con David Lynch. Y con David Lynch, que compartimos una tarde preciosa, la verdad que sí. Sí, bueno. Muy bien, la verdad. Pues nada, es un simple ejemplo para que veáis que lo estáis haciendo francamente bien y que reivindiquéis eso, que saquéis pecho y que os planteéis que en el ecosistema emprendedor sois una de las 3 piezas fundamentales, pero sobre todo la que inicia el engranaje y la que activa que vivamos en un territorio emprendedor, porque haya gente que o bien por cuenta ajena o por cuenta propia trabaje y que recuerde, ojalá años después, cuando le entreguen el premio al empresario de alguien, que recuerde que yo estoy aquí porque mi profe María José, Eduardo, no sé, nombres que oigo por ahí, pues nos animó y desarrollaba proyectos. Y acordaros que no os cruzáis en los pasillos contra alguien, contra quien tienes ahora, sino con quién voy a compartir mi jornada laboral. Vale, bueno, ya he terminado. Muchas gracias, José Antonio.